Hola, comuneros y comuneras. Hoy vamos a hablar de Rusia. Vivimos una época en que vuelve otra vez la rusofobia o el peligro de que vienen los rusos. Desde el final de la llamada Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, toda la industria de propaganda, televisión, cine, literatura occidental ha sido basada o se ha basado en volver a acusar a Rusia de ser un peligro para el mundo libre. Hoy tenemos con nosotros a Asier Blas, que es director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, y con él vamos a conocer un poco más sobre la realidad rusa y qué hay detrás de todas estas noticias que nos hablan de una Rusia imperialista, de una Rusia injerencista en las políticas occidentales, de una Rusia que se está expandiendo, que se está reforzando militarmente para agredir a Europa, etcétera, etcétera. La primera pregunta sería un poco conocer cómo se ha manipulado la historia de Rusia en los últimos 40 o, bueno, en los últimos 70 años, porque estaríamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con el hecho de que aunque 27 millones de muertos de ciudadanos soviéticos dieran su vida por la libertad de Europa frente al nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y el aporte de la Unión Soviética fue de la destrucción de entre el 70 y el 80% de las divisiones alemanas, y mientras en 1945 en Europa quedaba claro que la victoria, bueno, que el esfuerzo soviético había sido clave para la victoria frente a la Alemania nazi, hoy ese porcentaje ha decrecido bastante. Y la pregunta sería un poco explicar cómo ha sido el proceso de manipulación histórica para hacer creer hoy en día a Occidente que el papel fundamental es el de los Estados Unidos y no el de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi. Bueno, primeramente, hola y gracias por la invitación. Eh, Sería muy complicado explicarlo, ¿no? En toda su extensión, cuál ha sido el proceso de manipulación de los hechos históricos, sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero yo creo que se entiende fácilmente entendiendo la hegemonía cultural que tiene Occidente y Estados Unidos, que evidentemente la hegemonía cultural no se logra de la nada. Primero se tiene el poder propiamente, ¿no? La hegemonía militar, que es la que adquiere Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania básicamente estaba colonizado por los ejércitos del este y del oeste, o sea, por Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pero sobre todo Estados Unidos en la parte occidental. Y a partir de ahí se empieza a construir sobre la hegemonía militar la hegemonía económica de Estados Unidos, ¿no? Que es con el Plan Marshall. Y una continuidad de ello es cuando llega la hegemonía cultural, sobre todo a través del cine y la televisión, ¿no? Y ahí es verdad que, por cierto, en la Guerra Fría, la pugna por la hegemonía cultural, en esa pugna, desde luego, fue vencedora a Estados Unidos con una gran diferencia respecto a la Unión Soviética, ¿no? De esa hegemonía, como hemos dicho, que primero es militar, luego es económica y luego cultural, es un dominio que explica por qué en 1945 el comunismo y la Unión Soviética tenían un prestigio enorme en toda Europa y en todo el mundo, no solo en Europa, en todo el mundo, y cómo en el siglo XXI este prestigio ha sido dilapidado vía productos culturales como series, cine, etcétera. En 1991 se produce la disolución de la Unión Soviética, lo que se considera una gran catástrofe en geopolítica. Pero a nivel interno, para la población rusa y para la población del resto de exrepúblicas soviéticas, ¿qué supuso la caída de la Unión Soviética en el plano social y en el plano económico? Y sobre todo también en el plano demográfico. Eh,
mucho debate. Hay diferentes investigaciones que en algunos casos hablan de 15 millones de muertes prematuras, o en otros casos de 1,5 millones, de 3, depende quién sea la fuente, ¿no? Pues varía, pero lo que es evidente es que las consecuencias fueron como las de una guerra civil dramática, ¿no? De ahí que la caída demográfica de todos los países de la ex Unión Soviética, de las 15 repúblicas, de ahí también la caída en la expectativa de vida, en la esperanza de vida, fue brutal en todos los países, sin excepción, y especialmente entre los hombres, entre las mujeres también, pero entre los hombres la caída fue dramática. Y por ello se asemeja a una guerra, aunque propiamente no hubo guerras, más allá de algunos pequeños conflictos, ¿no? Pero propiamente no hubo una guerra en Rusia, no hubo una guerra en Ucrania, y si vemos los datos son propios de una guerra cruenta. Sí, podemos considerar que la introducción del capitalismo, además del modo que se hizo en Rusia, porque fue brutal y radical, no fue progresivo, sino fue de la noche a la mañana, acabamos con todos los resortes del Estado social o el Estado socialista soviético, y eso fue una barbaridad. Ya centrados un poco en la geopolítica de los años 90, yo recuerdo haberlo pasado bastante mal en mi juventud durante los años 90, sobre todo por el hecho de haber desaparecido ese mundo multipolar, bipolar, a ser un mundo unipolar, donde Estados Unidos hacía y deshacía lo que quería. Empezó con la guerra de Irak en el 91, pero hubo un conflicto en Europa que demostró que, bueno, pues el cambio, ¿no? El cambio de orden mundial, cuando ya Rusia dejó de ser un actor importante, que fue la guerra de los Balcanes, la guerra de Yugoslavia, la guerra de agresión a la República Federal de Yugoslavia, ¿no? ¿Qué papel tuvo, o mejor dicho, qué papel no tuvo Rusia, y si fue posible esa injerencia justo por eso, por la desaparición de Rusia, ¿no? en la escena internacional? En los 90 es el momento de la unipolaridad, ¿no? Se está articulando, cae la Unión Soviética, prácticamente se coloniza la Unión Soviética políticamente y económicamente, e ideológicamente, por supuesto, y queda un vacío ahí que Estados Unidos lo intenta aprovechar. La primera ocasión no fue la guerra de Yugoslavia, sino fue la primera guerra de Irak. Y ahí Wolfowitz lo explicaba muy bien cuando le decía al general Clark, ¿no? Lo de, bueno, es que tenemos ahora una oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad, vamos a tener 10, 15 años como máximo, ¿no? Para actuar de forma unipolar y de alguna manera desarticular a nuestros enemigos, ¿no? A nivel internacional, a los que Estados Unidos denominaba como enemigos. En este caso, en la primera guerra de Irak, se demuestra que la Unión Soviética es incapaz, no responde, ya está noqueada, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya vienen las siguientes guerras de los Balcanes, donde hay una intervención por parte de Occidente intermitente, ¿no? Directa, intermitente, de apoyo, exceptuando al final de la guerra de Bosnia-Herzegovina, que sí que la OTAN hace una pequeña intervención, pero en general es más desde fuera, ¿no? Pues armando a grupos, de alguna manera ayudando a que se desintegre, impulsando para que se desintegre Yugoslavia. Pero la primera intervención clara, unipolar, rompiendo toda la legalidad internacional, es la de 1999, el bombardeo contra Serbia y Montenegro, ¿no? Entonces la Yugoslavia ya en versión más pequeñita. Ahí la NATO tiene que cambiar sus estatutos, porque hasta entonces había sido una organización defensiva y se convierte en una organización para el ataque, ¿no? Y de alguna manera, violando las leyes internacionales y contra las resoluciones de la ONU, pues lo que hace es bombardear Serbia y Montenegro, y a partir de ahí ya nos hemos acostumbrado a que no se respete el derecho internacional, porque el segundo paso es la Segunda Guerra de Irak, donde además de bombardear ya entran tropas terrestres, y luego tenemos ya los casos de los últimos años, ¿no? Como Libia, Siria, etc. Sí, luego iremos un poquillo a esos últimos casos. Y en esto llegó Putin,
parafraseando el esto llegó Fidel, ¿no? Putin llega en el año 2000 con una presidencia interina y a partir de ese momento, pues gana varias elecciones, hay un intercambio de poder entre él y Medvedev. ¿Qué ha significado para Rusia en el plano económico y social el mandato de Putin y su vuelta a la escena internacional? Bueno, de alguna manera para Rusia el mandato, la época en la que ha estado vigente el mandato de Putin como presidente o primer ministro, lo que ha supuesto es revertir la situación de los años 90, sin ninguna duda. Eso es lo básico. El desarrollo económico que ha logrado Rusia es importante. Por ejemplo, antes hemos comentado el tema demográfico. Todas las predicciones para Rusia eran que iba a seguir disminuyendo su población y Putin lo ha revertido y ha ampliado la población rusa. Esto ocurre de una manera, no voy a decir sencilla, pero no tiene mucho truco. No es que Putin sea un iluminado. Cuando Putin llega al poder en el año 2000, una de sus intenciones era, bueno, sentarse en la mesa del imperialismo, esa mesa que preside Estados Unidos, y pedir su trozo de tarta. Putin tenía la voluntad de llegar a acuerdos con Occidente, colaborar con Occidente y de alguna manera buscar una integración con Occidente. La cuestión es que Occidente, y especialmente Estados Unidos, no estaba dispuesta a compartir el banquete con Rusia. Entonces lo que quería es que Rusia fuese el camarero del banquete. Y Putin, por eso mismo sabemos, no hay más que echar mano de la historia, ¿no? Como la OTAN también integra en sus reuniones a Rusia durante varios años, el G8, etcétera, ¿no? El G7 más Rusia. Y Putin sí que tenía esa intención. De hecho, él, uno de los primeros años, cuando estuvo en el poder, ya dijo que su voluntad era crear un sistema político muy parecido al de Occidente, donde hubiese un partido de centro-izquierda y uno de centro-derecha que se turnasen en el poder. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de, sobre todo el año 2003, 2004 y ya a partir de 2006, 2007 ya sin ninguna duda, se empieza a dar cuenta Putin de que no tienen voluntad de compartir el banquete imperial con él o con Rusia, ¿no? Que tienen la voluntad de someter a Rusia. Y en este sentido empieza a reorientar su política, a buscar un desarrollo endógeno, ¿no? Del país, que como decía, no es que sea un iluminado, se hace de una manera muy sencilla, ¿no? Acabar con el desmán de los años 90. El desmán de los años 90 es cuando la oligarquía hace uno de los mayores robos de la historia de la humanidad. Tengamos en cuenta que en la Unión Soviética prácticamente todo era, entre comillas, digamos, del pueblo, del Estado, ¿no? De propiedad estatal, entonces de toda la ciudadanía, y se privatiza de una manera que no se puede llamar ni privatización. Es un robo, un desfalco, que, bueno, siempre me acuerdo de un libro, creo que es el de Rafael Poch, que explicaba, ¿no?, cómo con un ejemplo pequeñito se puede entender el desfalco, que fue mucho más grande, ¿no?, que es un pequeño hotel que había en la Plaza Roja, ¿no?, que evidentemente era público, ¿no?, el hotel, y cuando se privatiza, hay que tener en cuenta, a la hora de cuando se hacen las privatizaciones con las terapias de shock que trae Jeffrey Sachs, creo que es, y que de alguna manera son impulsadas ideológicamente desde Estados Unidos, es decir, las privatizaciones en la Unión Soviética están dirigidas por economistas estadounidenses directamente o a través de sus seguidores rusos. Bueno, lo que hacen con este hotel cuando lo privatizan es, claro, sale a privatización, en las privatizaciones solamente puede participar ciudadanía rusa y por lo tanto esto lo que hace es, en una sociedad en la que no se comprendía qué era el capitalismo ni cómo funcionaba, no había acumulación de capital en general, era muy escaso la acumulación de capital que tenía la gente, entonces tú sacas a privatizar un hotel que podía costar en aquel momento en el mercado como unos 3, 4 millones de dólares y resulta que lo compra una persona por $1.000, ¿no? Y a la siguiente semana, ya cuando ha comprado este hotel, hace un encante, una subasta por las cosas del hotel, porque evidentemente no tenía intención de poner en marcha este hotel y de hacer un negocio, digamos, en términos capitalistas, ¿no?, de generar riqueza ni nada, ¿no?, sino era
un robo directamente, pues en el encante ese, en la subasta, pues la lámpara de la entrada del hotel ya la vendió por $1.500, ¿no? O sea, ya con eso ya había recuperado la inversión. Pues si eso pasaba con un pequeño hotel, imaginemos que pasaba con las grandes empresas. Entonces, es un robo descarado que hubo a la ciudadanía rusa y a la ciudadanía soviética en general, porque pasaba en todas las repúblicas. Claro, ¿qué es lo que hace Putin? Pues bueno, ordenar ese desmán, retomando el control sobre ciertos sectores estratégicos de la economía, sobre todo los más asociados a las materias primas, donde está la mayor riqueza de Rusia. Una vez ya destruida toda la industria, prácticamente destruida en los años 90, pues lo único que le queda, la herramienta única que le queda a Putin cuando llega al poder para sacar a Rusia de esa crisis económica brutal en la que se metió en los 90 es recuperar los sectores estratégicos, las materias primas, y negociar con los oligarcas. Negociar con los oligarcas y de alguna manera lo que les digo a los oligarcas, está bien que robáis, pero tenéis que robar limitadamente. Y si estáis de acuerdo con eso, yo os voy a dejar robar un poquito, pero no todo lo que habéis robado hasta ahora. Y si no estáis de acuerdo, pues voy a por vosotros, ¿no? De alguna manera. Y ahí empieza la lucha con una parte de la oligarquía y otra oligarquía que se asocia con Putin admitiendo sus reglas de juego. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que han hecho los países progresistas en Latinoamérica en el siglo XXI. Es decir, basándose en las materias primas, vamos a sacar a este país del subdesarrollo económico y vamos a intentar desarrollarlo. Con eso solo, no es ninguna receta mágica, pero solo con eso, haciendo que dejen de robar tanto y utilizando parte de la riqueza del país al servicio de la mayoría, logras desarrollar económicamente Rusia de una manera brutal. Se han reducido los niveles de pobreza increíblemente en Rusia. También el aumento de la clase media ha sido brutal. Y esto lo ha tenido que hacer, de alguna manera, desarrollando una política soberanista. Soberanista también en lo económico. Y como decía, es a través de ver que Occidente no va a ser un aliado, sino que va a seguir queriendo, de alguna manera, dominar Rusia, es cuando empieza realmente la Rusia de Putin, ¿no?, a empezar a desarrollar una geoestrategia propia, ¿no?, disociada, digamos, de los intereses occidentales. Sí, hay una cosa que a mí me resulta curioso, ¿no?, de la economía rusa. Hace poco que vimos el dato, ¿no?, es la banca. Por ejemplo, en Rusia hay una gran banca pública. Entonces, mi pregunta sería, ¿el capitalismo ruso es distinto al capitalismo occidental? ¿El capitalismo ruso sería más un capitalismo de Estado? ¿Tendría el sector público? ¿Cuál es la influencia del sector público hoy en día en la economía rusa? Claro, en esa dinámica de la Rusia de Putin de querer desarrollarse como país soberano, claro, el escenario internacional, una de las características propias del imperialismo es su dominio financiero, ¿no? Esa es una de las características principales del imperialismo. Entonces, si te quieres proteger de la influencia externa, lo que tienes que hacer es desarrollar tu propio sistema financiero, ¿no? Y además, un sistema financiero que hemos visto que además han tenido que desarrollarlo todavía mucho más después de las sanciones, ¿no?, después del conflicto en Ucrania. Y así nos encontramos que Putin, cuando llega al poder, cuando llega al poder, no, el siguiente año, en el 2001, la banca pública viene a ser más o menos el 35,9%. En el año 2005 el dato ya es del 60%. O sea, lo que es la banca pública controla en Rusia, en el año 2015, el 60% del sistema financiero. Entonces, esto, digamos que no creo que tampoco sea una voluntad propia ideológica de Putin, sino una necesidad, ¿no?, una necesidad de quererte desarrollar de forma soberana. Lo mismo pasa con la economía. En la economía, cuando llega Putin al poder, alrededor del 35% lo genera el Estado. Y en la actualidad, de hecho, hace no mucho, en un artículo del New York Times, pues se mencionaba que esta participación del Estado en la economía, en el Producto Interior Bruto, está entre el 50 y el 70%, según cómo lo midamos, ¿no? Lo que parece claro es que es más de la mitad de la economía rusa está generada por el Estado. Entonces, esto también, incluso en el último discurso de Putin ante la Cámara Alta, lo ve como una debilidad realmente. Cree que no es bueno. Cree que hay que bajar la participación del Estado en la economía.
Lo que pasa es que es esa necesidad de tener que desarrollar una política soberanista, digamos, emancipada del imperio occidental, básicamente, lo que le lleva a la necesidad de tener que desarrollar, bueno, a tener que permitir que el Estado tenga gran influencia en la economía. Y sí, en ese sentido podemos hablar de un capitalismo de Estado, más o menos, sobre todo después de lo de Ucrania, de una manera bastante clara. Con el tema de las sanciones, la influencia del Estado en el sector financiero y en el económico en general ha subido mucho. Cambiando un poco de tercio, a Rusia se la presenta como una potencia, bueno, la Rusia de Putin sobre todo, se la presenta como una potencia agresora, ¿no? O sea, tenemos hoy una entrevista, o bueno, estos días, no sé si hoy, ayer, del segundo al mando de la OTAN, el secretario general adjunto, mejor dicho, de la OTAN, diciendo que Rusia es un peligro para España, bueno, barbaridades varias. Pero en cambio, si cogemos un mapa de 1991, vemos los países que formaban la OTAN en esa época, y cogemos un mapa de 2018 y vemos qué países forman la OTAN, vemos una expansión de la OTAN hacia el este. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Albania. Bueno, eso además contraviniendo los pactos que se firmaron a finales de los 80, a principios de los 90, para mantener a la OTAN, pues eso, que no se iba a expandir hacia el este, ¿no? Luego tenemos como Estados Unidos, aprovechando toda esta guerra que ha realizado en Oriente Medio, no solamente tiene bases en Afganistán, tiene bases en algunas exrepúblicas soviéticas, si no recuerdo mal, creo que son en Tayikistán y en Turkmenistán. Claro, viendo esto, ¿cómo es posible que en Occidente, o sea, cuál es la campaña mediática, cuál es la participación, además aquí no solamente de la derecha, sino incluso de la izquierda europea, para presentar una campaña mediática en la que se manipule de una manera tan grande la realidad para que un país que en principio parece que está siendo acosado por el imperialismo, y no vas a coger un mapa, para que lo presenten como una potencia agresora y de la cual nos tenemos que proteger en Occidente. Claro, es que la rusofobia hunde sus raíces en, como mínimo en el siglo XIX, como mínimo. Y son ya más de 200 años de rusofobia en Europa occidental. Pero claro, la rusofobia tiende a que Rusia ha sido en muchas ocasiones en la historia el actor que ha contenido al imperialismo occidental. No tenemos más que ver un mapa del siglo XIX y ver qué era el imperio británico, ¿no? Y el imperio británico, si vemos un mapa del siglo XIX, nos daremos cuenta que tiene, por una parte, un montón de colonias, ¿no? que están conectadas a Londres desde el punto de vista del imperio británico. Pero además, si mirásemos a Latinoamérica, probablemente ahí, claro, veríamos que no hay tantas colonias británicas, hay poquitas, pero la mayoría de los países de Latinoamérica estaban controlados por el Reino Unido. Y el Reino Unido estaba haciendo la guerra y estaba decidiendo, a este país le quitamos, a Paraguay le quitamos un trocito, ¿no? Y se lo damos a este. A Bolivia, en favor de Chile, le quitamos su salida al mar. El imperio británico estaba muy presente en Latinoamérica también. Entonces, estaba presente, prácticamente controlaba todo el planeta. ¿Cuál era el espacio geográfico mundial que no controlaba? El que controlaba el imperio ruso. Entonces, y de ahí los choques con Rusia, ¿no? Las diferentes guerras que tenían con Rusia era por eso, ¿no? De ahí viene, por eso es previo a la Unión Soviética, la rusofobia. La rusofobia nace, al menos desde la perspectiva occidental, ¿no? Porque se ve a Rusia como un competidor o como, digamos, no tanto como un competidor, porque en Rusia como imperio en la época zarista nunca tuvo una agenda para controlar el mundo, como si lo ha tenido el Reino Unido, que es el primer imperio global realmente. Y luego su hija o hijo, ¿no? Estados Unidos, sigue con este proyecto, que es controlar el mundo, ¿no? Ser un imperio global. ¿Y qué se encuentra? Pues con la Unión Soviética. Se encuentra con la Unión Soviética, que es el stopper otra vez, ¿no? Y en los 90 parecía que este stopper desaparecía. Con la vuelta del reforzamiento de Rusia internamente,
ahora vemos que aparece el stopper otra vez, ¿no? Que le pone límite al imperio global occidental, que ahora además sabemos que está en decadencia, en franca decadencia, y de ahí se vuelve a alimentar otra vez la rusofobia. En cualquier teleserie norteamericana, película, ahora ya otra vez estamos casi peor que en la Guerra Fría. Constantemente los rusos son los malos. Los rusos y las rusas son los malos, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues evidentemente, como decíamos, porque ha levantado la cabeza Rusia, pero no porque Rusia realmente se esté expandiendo, se está ocurriendo todo lo contrario realmente. Rusia lo que está haciendo es contener la expansión de la OTAN, que hasta ahora no había sido capaz de contenerla. ¿No? Había llegado hasta sus fronteras y ya ha puesto varios límites, ¿no? A esa expansión de la NATO y de Occidente. ¿Por qué la izquierda también juega eso? Bueno, porque la izquierda, en el fondo, la izquierda hegemónica occidental, es muy imperialista. Es realmente imperialista. O sea, tiene una agenda que además es curioso, ¿no? Hace 5 siglos el imperialismo se justificaba con eso de que hay que llevarles a Dios, ¿no? Primero. No, es que son unos bárbaros porque no es Dios. Luego ya no, es que son unos salvajes y hay que llevarles el desarrollo económico, ¿no? Y siempre hay justificación para el imperialismo. ¿Ahora qué es? Hay que llevar los derechos humanos y la democracia, ¿no? Entonces, cambian las justificaciones, pero el hecho es el mismo. Es el imperialismo occidental. Claro, cuando ya entra en juego los derechos humanos y la democracia, parece que la izquierda se siente más reconfortada, además, ¿no? Parece como que engarza con su internacionalismo, que en su día proclamaba el marxismo, ¿no? Y parece que, bueno, así, mira, joder, es que no, es que estamos llevando ya derechos humanos, democracia, pero de facto es imperialismo puro y duro. Imperialismo puro y duro por el hecho de que al final es cierto que nosotros tenemos una huella ecológica que es enorme. Es decir, si vamos a Estados Unidos, que es el centro del imperio occidental, la huella ecológica de Estados Unidos, con la huella ecológica de Estados Unidos necesitaríamos 4 planetas. Suecia está prácticamente en 3, ¿no? Por ir a un progre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que buscar los recursos en otros lados. Hay que buscarlos, hay que quitar los recursos a alguien para que podamos seguir manteniendo el nivel de vida que tienen los países occidentales. Ese es un problema. Luego ya sabemos que dentro de los países occidentales cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Además, ¿no? La distribución cada vez es peor. Pero este nivel de vida que tenemos en Occidente se hace a costa de otros y otras. Si no consigues los recursos económicos de otros, no es posible que tengamos nuestro nivel de vida. Entonces, al final, la izquierda ha entrado en esta dinámica de justificar nuestro nivel de vida vía un discurso falso, que es el imperialista de siempre, de derechos humanos y democracia. Pero engarcemos otra vez el tema con Rusia, ¿no? Entonces, aquí Rusia, ¿qué papel juega? Como hemos dicho, es el stopper, pero no solo el stopper. En esta decadencia actual en geopolítica que está viviendo Occidente, Rusia es la clave para que Occidente pueda seguir liderando el mundo. Es decir, han conseguido todos los recursos que tenía la ex Unión Soviética en Europa. Todos. Controlan actualmente Moldavia, por supuesto todo lo que es Europa del Este, todos los que eran los países del Comecon, todo lo que es la antigua Yugoslavia, y ya entrando en el espacio postsoviético, ya tienen bajo su control a las 3 repúblicas bálticas, Ucrania, Moldavia. ¿Qué escapa de su control? Bielorrusia parcialmente y Rusia. Para que Occidente pueda seguir teniendo una hegemonía económica es muy importante tener acceso a las materias primas que tiene Rusia. Con esas materias primas que tiene Rusia, Occidente reforzaría su posición económica a nivel mundial. Entonces, el objetivo es conseguir someter a Rusia, no compartir con Rusia, que eso es lo que empezábamos un poco la entrevista, ¿no? No compartir con Rusia la economía, sino someter económicamente a Rusia para obtener sus riquezas y así poder seguir alimentando al Occidente imperial desde el punto de vista económico. Claro, como no está dispuesto a ello Rusia, el ataque es frontal contra Rusia, pero si se sabe que el enemigo no es Rusia, el enemigo realmente es China. El enemigo real de Occidente, en economía, es China. Lo que pasa es que Rusia es el elemento necesario para Occidente para poder competir con China. Y por eso, ahora mismo, no es solamente por ser stopper, sino hay una necesidad acuciante de controlar
Rusia por parte occidental. Y parece que a eso no está dispuesto ni Putin, ni los rusos, ni las rusas actualmente. Estiman mucho su soberanía y por ello están desarrollando, cosa que parecía increíble hace 20 años, ¿no? Están desarrollando alianzas con China. Esto ha sido pragmatismo puro y duro. Cuando Rusia tenía mucho que temer de China, ya desde la época de la Unión Soviética había confrontación, había de alguna manera roce geopolítico entre ambas potencias, y ese roce geopolítico lo han superado por necesidad ambas potencias, ¿no? Y bueno, quizás con el tema de la rusofobia tendríamos que mencionar que luego además cuando nos dicen que Rusia es un imperio no se sostiene desde el punto de vista de las teorías clásicas del imperialismo. Uno de los elementos del imperialismo, como decíamos también al principio de la entrevista, es la capacidad financiera, ¿no? Es cuando tienes más papel, para entendernos, más riqueza en papel que riquezas materiales reales. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Para poder justificar toda esa riqueza que tienes en papel, que tienes que extender. Tienes que controlar nuevos países, nuevos recursos económicos que justifiquen la riqueza que tienes en papel, la supuesta riqueza que tienes en papel. Por eso mismo, uno de los elementos claros del imperialismo es la exportación ya no de bienes materiales, la exportación de dinero. Es decir, hacer préstamos, ¿no? Por ejemplo, Rusia es uno de los países del mundo con menor deuda externa. Es decir, no importa material fiduciario occidental. No tiene deuda. Eso ya lo que le hace es, de alguna manera, emanciparse o al menos no caer bajo control occidental desde el punto de vista económico. Rusia tiene una estructura económica que es propia de un país del tercer mundo, o sea, propia de un país subdesarrollado. Sus riquezas básicas siguen siendo, quitando la industria militar, que es donde sí que está desarrollado, el resto es materias primas. Cuando vamos aquí a un supermercado no vemos productos rusos, ¿no? Pero ni de televisiones, ni de comida, ni nada. Si nosotros vamos a Rusia, vamos a ver productos de aquí. Todavía incluso con las guerras de sanciones y todo, podemos ir a Rusia a un supermercado y podemos comprar atún de Bermeo. Podremos comprar un vino de Rioja Alavesa o de la Rioja de la comunidad autónoma, de la que sea. ¿Sabemos algo de la cultura rusa? No tenemos ni idea. En Rusia saben perfectamente cuando nosotros tenemos las Navidades. Nosotros no sabemos cuándo son las Navidades en Rusia. En Rusia saben perfectamente lo que es Halloween, como nosotros también sabemos lo que es Halloween, saben perfectamente qué es el Black Friday, o sea, imperialismo ruso. Es un poco, suena a chiste, suena a chiste. Los únicos que podrían justificar que Rusia sí que está tratando de tener influencia es en los países que circundan a Rusia, evidentemente. Ahí sí que podría, pues claro, un georgiano, un armenio, un azerí, probablemente puede hablar de influencia rusa, de una política ¿no? de tratar de controlar esos países, no desde el punto de vista político, sino más bien desde el punto de vista económico, y ahí sí, ¿no? Pues podemos encontrar bancos rusos en Georgia, ¿no? Por ejemplo, o en Armenia, pero claro, estamos hablando de un nivel mínimo, muy pequeñito. Euskal Herria es mucho más imperialista que Rusia, mucho más imperialista. Cumple mejor las características, por ejemplo, del imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin, las 5 características que enumera Lenin basándose en Hobson, tampoco no digamos que esto es una Hobson, que es un social liberal, vamos. Y las cumple mucho mejor Euskal Herria que las puede cumplir Rusia. Nosotros exportamos capital. La exportación de capital es uno de los elementos básicos del imperialismo y más aún todavía en el siglo XXI. Sí, además, bueno, no sé, tú sabrás mucho mejor que yo, que conoces bastante más la realidad aquella, hasta qué punto esos bancos rusos que están en el espacio postsoviético están, bueno, un poco por la tradición de que han sido parte de la Unión Soviética o del Imperio Ruso, más de que sea una manera de introducir allí el capital ruso. Claro, te has adelantado la pregunta, porque ahora venía a hablar del imperialismo ruso, porque claro, desde algunos sectores
estos ninis de la izquierda posmoderna nos habla, ¿no? Pero fijaros, la intervención rusa en Osetia del Sur 2005, la guerra de Chechenia, la crisis ucraniana, toda la intervención del Donbass. Hay gente que se piensa en Occidente que Rusia ha invadido el este de Ucrania, ¿no? La crisis de Crimea, ¿no? Crimea, que históricamente ha sido Rusia, Khrushchev se la da a la República Socialista de Ucrania, ahora vuelve otra vez a Rusia y por excelencia la intervención en Siria, ¿no? Hay gente que dice, no, es que la guerra de Siria es una guerra entre los dos imperialismos, el ruso y el estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, ya has contestado un poco a la pregunta, pero lógicamente estas intervenciones militares desde Osetia en 2005 a la de Siria actualmente pueden entenderse como intervenciones imperialistas al mismo nivel que pueden ser la de Estados Unidos. Es evidente que no. Para empezar, si hablamos de lo último que está ocurriendo en Siria, Rusia está sin violar las leyes internacionales. Estados Unidos está violando las leyes internacionales. Está ocupando un país sin haberlo declarado la guerra. Bombardea en un país violando todas las leyes internacionales. Lo mismo con Israel, Turquía, Francia. Los únicos que están legalmente en Siria son Irán y Rusia. Los únicos que están respetando la legalidad internacional. Guste o no guste, es así. Entonces, esto de hablar de interimperialismo, lucha imperialista, no tiene ni pies ni cabeza. Primero, Rusia, ¿qué es lo que está haciendo? Rusia lo que está haciendo es defendiendo sus intereses. Claro, evidentemente, tiene una base, ahora ya tiene 2 bases en Siria, y además Rusia lo que está intentando es, de alguna manera, reforzar el eje de los países que son soberanos, como es lógico, porque esto es, si acaban con Siria, luego con Irán, llegarán a Rusia. O sea, es la lógica de voy a adelantarme a que lleguen a mis fronteras y voy a luchar a favor de aquellos países que quieren ser soberanos y que están siendo, de alguna manera, impulsados a cambiar su régimen o forzados, más bien, más que impulsados, ¿no? A cambiar su régimen y a caer bajo las garras occidentales, claramente. Si vemos las intervenciones internacionales en Rusia, el cambio, claro, el cambio es cuando se asusta Occidente es en el 2008. En el 2008, que es la guerra de Osetia, ¿no? Del sur. Que, por cierto, a mí me tocó. Mi avión fue el último que entró en Georgia y estuve durante la guerra en Osetia. Unas cosas que me hacían mucha gracia es cómo bombardeaban todas las noches Tbilisi. Bombardeaban no la ciudad, sino las instalaciones militares, ¿no? Y alguna vez me asusté mucho porque, claro, nunca había estado bajo un bombardeo y teníamos un aeródromo militar a 1 kilómetro. Y claro, pues se movía la cama, todo aquello era como una especie de terremoto, ¿no? Pero me hacía gracia porque, joder, los rusos no nos habían contado que eran unos borrachos, unos incompetentes, todo el rato en los 90, ¿no? No había daños colaterales. Nunca se les escapaba una bomba. Caían todas las bombas en instalaciones militares. Yo me acordaba, ¿no?, de los daños colaterales de la guerra de Yugoslavia. Cae una bomba en la embajada china, cae una bomba en Sofía. O sea, no, es que se escapan las cosas. No, decía, si los rusos, que nos han dicho que son unos borrachos, que tienen equipamiento militar muy anticuado, no fallan, pues los daños colaterales de Occidente no son daños colaterales, sino están muy pensados, ¿no? Cuando ataca Occidente, sabe muy bien a quién ataca y cómo ataca, aunque luego diga que hay algo de daño colateral. Bueno, entonces la cuestión es, el cambio es en el 2008, se asustan en el 2008. Y un poquito conectada con esta anécdota que te contaba, de que, claro, Occidente vio que la intervención militar rusa en el 2008 fue muy eficiente y eficaz. Fue una pasada. Una semana corta y eficaz, sin ninguna duda. Pero ahí, ¿qué pasó? Claro, ¿qué es lo que pasó? Mikhail Saakashvili lo que hizo fue atacar a Osetia del Sur. Y en Osetia cuando atacó a Osetia del Sur, 2 semanas antes del ataque, más o menos, hablo de memoria, 2 semanas antes, tenía 2.000 soldados en Irak al servicio de Bush, tenía Saakashvili 2.000 soldados ahí en la ocupación de Irak. Los retira. Y la noche que empiezan los Juegos Olímpicos, se supone que es tiempo de paz,
¿no? Ataca a Osetia del Sur, que es un estado que ha autoproclamado independiente y que de facto era independiente y donde había pues peacekeepers, ¿no? Y muchos de esos, la mayoría de los peacekeepers eran rusos, ¿vale? Bajo la hostia. Y cuando ataca a Osetia del Sur Saakashvili, pues mata, no me acuerdo cuántos, alrededor de 12 peacekeepers rusos. Ya está. Ya no está violando las leyes internacionales en la respuesta. No está violándolo en las leyes internacionales. Y además fue una intervención muy, muy comedida, realmente, porque fue express, rápida y se acabó. Y claro, y en ese sentido se asustó Occidente. Ahí es donde se asusta Occidente, cuando lo ve. Y luego las otras intervenciones que tenemos rusas fuera de su territorio tenemos Ucrania y tenemos ahora Siria. Eso es todo. Eso es todo. En Ucrania, ¿qué es lo que hay? Pues ya sabemos lo que hay. O sea, en Crimea se independiza Crimea y luego se une a Rusia. Pero claro, es que hay que entender qué es Crimea y en qué circunstancias ocurre esto. Hay un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado en Kiev. Un golpe de Estado, además, con más de 100 y pico muertos. Más de 100 y pico muertos que utilizan, que ya está clarísimo, nadie duda de eso, ni siquiera en Kiev, duda de que no fue el gobierno de Yanukovych quien mató con francotiradores a 100 y pico personas, entre ellos 20 y tantos policías. No sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero hay un montón de indicios, evidentemente, que esos tiros ocurrían desde la zona controlada por los rebeldes, digamos, los que estaban impulsando la movilización del Euromaidan, infiltradísimo y lleno de gente de ultraderecha. Tenemos declaraciones de francotiradores, dicen francotiradores georgianos que participaron en ello y que decían que había lituanos, georgianos, etcétera. No sabemos si es verdad o no, bueno, pero tenemos diferentes declaraciones en medios de comunicación en el que lo admiten, que fueron pagados para ello. Tenemos imágenes periciales prácticamente donde se ve de dónde caen los tiros, que dejan claro que vienen de las líneas opositoras al régimen de Yanukovych o al gobierno de Yanukovych. Tenemos también imágenes de a los varios meses gente del private sector, de este grupo ultraderechista ucraniano, sacando instrumentos del hotel desde donde se hicieron los tiros. Instrumentos, claro, tapados, evidentemente, esos instrumentos tenían bastante pinta que podrían ser armas, ¿no? Utilizadas por los francotiradores. Bueno, es evidente que fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado, además, de una cosa que nunca hemos visto, hacía mucho tiempo que no se veía en el mundo. Una intervención externa brutal para echar a Yanukovych. O sea, era una cosa, se estaban paseando ministros europeos y norteamericanos, ¿no? Como Victoria Nuland, ¿no? la segunda de a bordo en el tema de relaciones exteriores estadounidense, pasándose por el Maidan. Una cosa fue un golpe de Estado de manual del siglo XXI. ¿Cómo van a ser los golpes de Estado en el siglo XXI y estamos viendo cómo son? No, se restituye la Constitución del año 2004 en Ucrania, que es la que pedía la oposición, y la oposición no cumple la Constitución de 2004, porque en su artículo 111 explica perfectamente cómo hay que destituir a un presidente. Evidentemente ni lo toman en cuenta ni nada, salta en el Parlamento. O sea, es una cosa... En esas circunstancias ocurre lo de Crimea. Y Crimea, recordemos que hasta 1954 fue Rusia. Es por el capricho de Khrushchev, ¿no? Que era del Partido Comunista ucraniano, y de alguna manera es como pagar, ¿no? Esa prebenda del apoyo que tuvo el Partido Comunista ucraniano para lograr el poder en la Unión Soviética. Pero, a ver, ¿cómo se ha gestionado Crimea desde los años 90? En Crimea ha habido 2 referéndums soberanistas en los años 90. Como Rusia era tan débil en aquel tiempo con Yeltsin, pues aquello se quedó ahí. Aplicaron un 155, por cierto, en Crimea ya, en 1995. Le quitaron Karguga Betuzuten, le quitaron el cargo al presidente de Crimea. Al Parlamento le redujeron la autonomía. Podéis poner en Google, corte de luz Crimea, el país, y veréis que en la década de los 90, pues así, le cortaban la luz a Crimea, desde Kiev. Era una gestión como colonial,
de Crimea, ¿no? Sabiendo que no es nuestro, que no tenemos, no es nuestro, no son nuestros, y entonces ahora cogemos y le cortamos la luz. Imaginemos que Madrid ahora coge y le corta la luz a Cataluña. ¿Qué es lo que pasaría? Los catalanes tendrían un agravio, ¿no? Decir, oye, pero mira cómo nos están tratando aquí. O sea, lo de Crimea, yo cuando estuve en Crimea todavía era Ucrania, nunca había visto tantas banderas rusas en mi vida. Ni en Rusia, es decir, ¿no? En Crimea, en Sebastopol, evidentemente donde estaba la marina rusa, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, Rusia aprovecha y claro, y se queda con Crimea. Se queda con Crimea, pero también es porque es una voluntad real, ¿no? De los crimeanos de ser Rusia. Porque una solución bien sencilla que podría haber propuesto Occidente, Naciones Unidas, es, bueno, no admitimos la anexión rusa de Crimea, pero hagamos una negociación para que haya un referéndum dentro de 2 años, de 4 años, de 5 años. Impensable, no lo quiere ni Kiev ni Occidente porque sabe lo que van a salir. Sabe lo que va a salir. O sea, lo de Crimea no tiene pies ni cabeza. Y luego lo de la intervención en el Donbass, esta sí que sería, sin duda alguna, esta es, desde mi punto de vista, sí que es la intervención rusa, aquí sí que viola las leyes internacionales. Es evidentemente el ejército ruso no está sobre el terreno en el Donbass, pero el ejército ruso en momentos concretos ha entrado en el Donbass a apoyar a los rebeldes del Donbass. Eso no hay duda. O sea, entrar y salir, quiere decir, ¿no? Y ahí sí que está violando las leyes internacionales. Pero bueno, esto ya sabemos, pues bueno, utilizas a tus proxies, igual no tú directamente como ejército, pero tú reclutas a la gente, lo envías, le echas una mano, te retiras. Eso es evidente, que en el Donbass hay una intervención del ejército ruso de alguna manera, ¿no? Eso no quiere decir que esté el ejército ruso en el Donbass. Hay un chiste, ¿no? Por ahí que dicen, ¿por qué está bombardeando Ucrania el Donbass? ¿No? Y no bombardea Crimea, porque evidentemente en Crimea está el ejército ruso de verdad. En el Donbass no. En el Donbass pueden tener ayuda, retaguardia, etcétera, el ejército ruso, pero no está el ejército ruso. Si estuviese el ejército ruso en el Donbass, no había guerra en el Donbass. Eso es evidente. Y luego la de Siria, que es digamos, tenemos Osetia del Sur, que es una respuesta a un ataque de un tío que está como un cencerro, que es Saakashvili, y que además nadie pensaba que iba a responder Rusia, y además vimos muy bien cómo se lo montan, ¿no? Retiro mis 2.000 soldados de Irak, tengo la asesoría de Estados Unidos, ataco el día de las Olimpiadas, que inician las Olimpiadas para evitar una respuesta, pero no, hay respuesta. Tenemos lo de Crimea, que no es ni siquiera una intervención militar, hay muertos en Crimea. O sea, es una cosa, es más bien una celebración. Claro, sí, los militares lo que aseguran es que se pueda hacer un referéndum plebiscitario para reafirmar la decisión que se ha tomado anteriormente, pero bueno, no es una intervención militar como tal. En el Donbass lo que sí que tenemos es apoyo al estilo mundial que vemos en todo el siglo XXI. Lo que se lleva mucho es, bueno, apoyo a mis proxies. Mis proxies son los rebeldes, ¿no? Del Donbass. Y luego tenemos la de Siria. Y la de Siria, que es digamos, la cuarta pseudo, yo quitaría la de Crimea, entonces ya es la tercera intervención militar, y esta también no viola las leyes internacionales, sino lo que hace es defender a un aliado que te pide que le defiendas de una intervención exterior de 4 ejércitos que están sobre el terreno, Turquía, Israel, Francia y Estados Unidos, que están violando las leyes internacionales y están ocupando territorio sirio, y bombardeos de una infinidad de países, entre ellos Australia también ha bombardeado en Siria, o sea, violando las leyes internacionales, y luego todos los proxies que están al servicio de Irán, de Qatar, Arabia Saudí, Estados Unidos, y de entre los proxies ya sabemos que están Al-Qaeda, ISIS, etc, etc, etc. Vale, pues Asier, vamos a ir concluyendo y me queda una última cuestión que tratar. Es el tema que tiene que ver con Siria también, que es el tema de la relación en Rusia e Israel, el ente sionista de Israel. Tenemos a gente que comenta que debido a la presión que los propios sionistas pueden hacer en la Duma, eso está retrasando la prometida entrega de los sistemas antiaéreos S-300 a Siria. Entonces, ¿cómo entenderías tú un poco el papel de Rusia con Israel, sobre todo a raíz de los últimos ataques que ha hecho Israel sobre Siria?
un poco la relación entre Rusia y Israel. Rusia, como decíamos, tiene una política soberanista en la que pretende básicamente defender sus intereses. Defender sus intereses y para ello, pues bueno, geoestratégicamente apoya, por ejemplo, normalmente ha apoyado a todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Y no es casualidad que todos los líderes latinoamericanos progresistas, empezando por Pepe Mújica, el de los memes, ¿no? También, podrían llamarle prorruso también, si quieren, ¿no? Pepe Mújica, Lula, Correa, Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Siria lo mismo. Claro, pero en estos equilibrios geopolíticos sabe que con Israel hasta ahora ha mantenido una relación muy buena, también una relación buena con Israel y con Palestina a la vez. Es una cosa, en este sentido queda claro que Rusia no es un imperio porque no actúa de forma unilateral. Todo el rato trata, ¿no?, de buscar la negociación, de buscar la empatía con diferentes países y tener las mejores relaciones posibles. ¿Cuál es el problema que tiene Rusia? Claro, el problema que tiene Rusia es que hay un lobby sionista en la Duma. Es evidente. Hay una serie de diputadas y diputados que tienen muy buenas relaciones con Israel y que defienden los intereses de Israel. Hay que tener en cuenta que una vez que cae la Unión Soviética, no sé el dato exacto, pero centenares de miles de personas, si no millones, son centenares de miles de personas que emigran de la ex Unión Soviética a Israel. Y cuando digo que emigran, para emigrar a Israel, para que Israel te acogiese, no necesitas más que demostrar que algún abuelo o abuela tenía origen judío, por ejemplo, ¿no? Yo conozco algunos casos que si dicen, o sea, de judíos, absolutamente nada, pero se van a Israel porque en busca de una mejor vida, ¿no? Y los utilizan como fuerzas para ocupar territorios, ¿no? Y de ahí, a partir de los 90, se acelera el proceso de ocupar territorios en Palestina con esta gente que viene de la ex Unión Soviética, ¿no? ¿Y esto qué es lo que ha creado? Ha creado una conexión económica importante entre Israel y Rusia, pero que va más allá, ¿no? Porque existe una conexión también vía población, una población que vive a caballo entre Israel y Rusia, y esto hace que los sionistas tengan un lobby importante en la Duma. Hasta ahora han tratado de equilibrar su posición, ¿no?, tratando de tener muy buenas relaciones como ha tenido Rusia hasta ahora con Palestina. La cuestión es, en los pasos que está dando adelante Israel con el apoyo del gobierno Trump, parece que nos va a llevar a un escenario en el que el choque entre Irán e Israel se va a acentuar, Israel y Siria también, y también Israel y Palestina. Claro, ¿hasta qué punto va a poder seguir manteniendo ese equilibrio que ha mantenido hasta ahora Rusia? Es difícil, yo no me atrevo a prever nada, pero es cierto que cada vez la situación es más incómoda para Rusia y no sabemos si va a tomar partido por uno u otro. Desde el punto de vista geopolítico es evidente que no le conviene tener acuerdos con Israel. Desde el punto de vista geopolítico le interesa más Irán, Siria y Palestina que Israel. La cuestión es que tiene el caballo de Troya en casa, ¿no? De todas maneras, también esto se puede leer, que a veces no se lee así solo, pero hay que leerlo de doble forma. En Israel hay mucha gente de origen soviético o postsoviético que realmente su identificación con Israel no es vía judaísmo, es vía sionismo y no religioso, además. Es, bueno, ¿qué me ata con Israel? Pues Israel me ha dado un salario, me ha dado un trabajo, me ha dado una casa, me ha dado terrenos, ¿no? Y por eso soy un patriota israelí. Pero a pesar de todo, claro, ya sabemos que en el patriotismo juega mucho también lo sentimental. Y para mucha de esta gente, Rusia es su primera patria, no es Israel. Y entonces, es verdad que esta gente, con sus conexiones en Rusia, tiene una capacidad de influencia importante en la Duma, pero también si Israel pisa demasiado el acelerador con respecto a Rusia y le fuerza a tomar partido a su favor, sin que lo pueda hacer, esto puede tener consecuencias también en Israel. Porque puede tener también problema en casa. O sea, tiene un caballo de Troya Rusia, pero tiene un caballo de Troya también Israel. En ambos casos. Entonces, bueno, es una situación compleja que es difícil prever por dónde va a ir.
Vale, pues lo vamos a dejar aquí, Asier. Ha sido una entrevista maravillosa y con muchos datos y que seguro que va a gustar mucho. Así que nada, hasta la próxima porque seguro que te llamamos alguna otra vez para hacer alguna otra. Vale, muchas gracias. Bueno, Venga, agur, bye.